Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular que sabe más por viejo que por todos los diplomas, acumulación de poder, riqueza o conocimientos que son la sabiduría de este tiempo. Hoy les hablaré acerca de justamente esta trayectoria en la que me encuentro, pues siempre he trabajado con la ayuda de mi esposa y mis hijas en los campos. Empecé como médico haciendo el internado en el ex hospital Franklin Tello en la provincia más pobre de Ecuador, Esmeraldas, y en los barrios más pobres de esa ciudad, el barrio Venecia, el Pampón. Luego fui al cantón más pobre de la provincia, en Muisne. He trabajado en investigación de enfermedades tropicales, uso de plantas medicinales. He enseñado historia y geografía de las enfermedades en la Escuela de Saneamiento Ambiental de la Escuela de Medicina. He aprendido a producir programas audiovisuales en CIESPAL con Radio Nederland de Holanda. He producido radionovelas y documentales en Ecuador TV que cuentan la salud y la vida en los campos de Ecuador. He trabajado con la teología de la liberación. He trabajado en Muisne con la Fundación Ocame y he trabajado con el Ministerio de Salud en la frontera norte durante la guerra de guerrillas y en el momento del Plan Colombia. He trabajado con el Seguro Social Campesino en Muisne y en Atacames en los duros tiempos del terremoto del 16 de abril del 2016. Pero por mis ideas políticas y mi respaldo al gobierno de Rafael Correa, traicionado por el de Lenín Moreno, he sido despedido como miles de funcionarios del anterior gobierno que pasan lo que hoy me toca a mí. He tenido que dejar parcialmente mi trabajo de curar seres humanos todos los días y horas laborables y dedicarme al mal pagado y difícil trabajo que puede tener un latinoamericano, que es producir ideas. Y lo peor es que produzco ideas que cuestionan el orden social vigente, la conducta política, la distribución de la riqueza, el poder y los conocimientos. El producir ideas en América Latina ha sido un trabajo de alto riesgo, pues las élites disponen de gobernantes, leyes, ejércitos, policías, sicarios, matones, abogados, intelectuales que las defienden sin contemplación ni escrúpulo de ningún tipo. Y siempre defienden al que mejor les paga. Y eso es desde antes de que los españoles conquistaran América. Las ideas, al igual que la moda, los inventos, las conductas sociales, los valores humanos, el uso de la lengua, los modelos de gobierno, sean eurocentristas o coloniales, pro-norteamericanos, del patio trasero, pro-soviéticos, pro-rusos, gobiernos militares, intelectuales, obreros y campesinos o eruditos, han sido un problema de sangre y fuego en América Latina. Me considero un motor social de cambio, un filósofo que construye un nuevo pensamiento al que llama pensamiento equinocial, que es un pensamiento que parte de la mitad del mundo, del centro del mundo, que le gustaría no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, ni al norte desarrollado ni al sur subdesarrollado, ni al occidente cristiano ni al oriente musulmán, budista, hinduista, taoísta, confucionista, ni de religiones totémicas africanas. Quiero tener una visión a partir de un país mega diverso por kilómetro cuadrado, el más mega diverso del mundo, y que conserva culturas precolombinas y afrodescendientes con identidad sostenida por siglos, resistiendo el sometimiento a imperios europeos y ahora al imperio norteamericano, que considero distinto a los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos el que manda es el pueblo norteamericano y en el imperio norteamericano el que manda es el Pentágono con cientos de bases militares en el mundo. Me resisto a la doctrina de la gerontocracia comunista del Kremlin, al dogma romántico del comunismo o del capitalismo tropical
y a algo menos al socialismo del siglo XXI, que por igual amenazan las esperanzas, los cambios, las ilusiones de cada ser humano luego de que los sacan del letargo de siglos. Es que he vivido el capitalismo salvaje, el capitalismo transnacional, el capitalismo nacionalista, y he visto al obsoleto Partido Comunista Cubano o ruso, a los que conocí de cerca cuando fui a estudiar en la naciente Federación Rusia de Yeltsin en 1992, y luego como comerciante de flores y plantas medicinales que tenía que pasar por Cuba hacia Rusia. Entonces me relacioné con Business on Cuba, una iniciativa que llevaba adelante el ex ministro de Relaciones Exteriores de Fidel Castro, Isidoro Manierca, para salir del trágico periodo especial que produjo en Cuba una catástrofe humanitaria injusta e incorrecta por el bloqueo norteamericano, sumado al cambio al capitalismo de Estado de la ex Unión Soviética en la naciente Federación de Rusia. Me considero un motor social de cambio, es decir, el renegado de una clase que se niega a oprimir o a ser oprimido, y yo me niego a oprimir como lo hicieron los de mi clase social, y motivo a los oprimidos a que dejen de ser oprimidos por los más ricos y poderosos, y dejen de ser opresores de sus mujeres, hijos o vecinos, inclusive dejen de ser opresores y destructores de la naturaleza. Cuestiono el concepto marxista de las etapas del desarrollo social de la sociedad primitiva, sociedad esclavista, feudalista, capitalista, socialista y comunista, propuesto por Carlos Marx, y señalo que las etapas de la sociedad humana fueron la sociedad de dominación territorial o de los reyes y súbditos, en que la ley la hacía un ser humano; sociedad de dominación moral de masas o de los credos, en que las leyes eran los textos sagrados de sus fieles y fanáticos creyentes; en la sociedad de dominación de las ciudades y las urbes, donde los ciudadanos, agrupados en partidos políticos, se toman el poder para decidir la suerte y muerte del resto de ciudadanos mediante leyes y constituciones, porque finalmente estamos viviendo el comienzo de la sociedad de dominación del conocimiento, la ciencia y la tecnología, donde el tiempo y la distancia son lo más importante y al mismo tiempo desaparecen, donde todo se vuelve rápidamente obsoleto y al mismo tiempo, desde lo más trivial, con una imagen o sonido, pueden llegar a ser perpetuos gracias a la Internet. Tengo más de 60 años y en un siglo en que la novedad inunda la vida diaria, todo, desde el televisor que compraste hace pocos años, el celular que compraste pocos meses atrás, el auto que lo tienes mucho tiempo, todo se volvieron viejos. En otras palabras, lo obsoleto es una peste que nos inunda, contamina el ambiente con toda clase de basura y nos convierte a los seres humanos en descartables, en rápidamente reemplazables. Y puedes terminar una relación con solo borrar al individuo del Facebook y no necesitas ni siquiera darle una explicación. Los profesionales universitarios que hoy se fabrican en el mundo al por mayor pronto dejan de ser competidores en el mercado laboral. Los músicos que crean una canción dura tan poco que rápidamente desaparecen. Los atletas que ganan una olimpiada pasan al olvido real porque se van a vivir en la memoria guardada en periódicos, revistas e internet. El ser famoso es tan fugaz que parece que existe un mundo paralelo al real en que puedes entrar y salir unas veces y otras veces no. Mientras la población humana puede vivir más años en cada generación, la juventud, la infancia, la edad económicamente productiva parecieran ser más fugaces. Las máquinas que ahora nos sirven progresivamente nos manejan, y la lucha ya no es entre seres humanos, sino
de los seres humanos contra las máquinas de otros seres humanos y finalmente de los seres humanos contra los inventos, procesos productivos, máquinas de control o intimidación o formas de producción mecanizada que nos convierten en enemigos de la naturaleza, de la vida en el planeta e incluso de seres de carne y hueso. Vivimos con la espada de Damocles en la cabeza, en que un contrato se convierte en una espada de Damocles, al igual que un matrimonio que se vuelve fugaz, un romance que se vuelve solamente horas, una edad útil que parece extremadamente corta, y soportamos a un gobernante en el poder, a un conflicto internacional, a una crisis ambiental, a una crisis humanitaria como parte de la normalidad. A diferencia de nuestros abuelos, hoy sabemos con más o menos certeza que elegimos a gente que nos puede conducir a una guerra, a una catástrofe ambiental como en Brasil, o a una catástrofe humanitaria como en Venezuela o en Centroamérica, o a una catástrofe en las relaciones internacionales como en Estados Unidos. Pero parece que solo somos un cometa con la que el viento y los tiempos juegan. Hay un destino inevitable que nos lleva a una esperanza, a decisiones y a la conciencia de que podemos decidir por nosotros mismos en todo. Pero por eso podemos equivocarnos conscientemente mucho más que nuestros padres, nuestros abuelos, que metían la pata, botaban y vivían sin saber dónde iban a parar. Comparado con lo que saben los niños y los jóvenes ahora, se terminó la posibilidad de aprender todos los días y aprendemos hoy a una velocidad incontrolable y se pretende que nos convirtamos en víctimas de la ignorancia más rápidamente que las generaciones anteriores. Y también nos convertimos inclusive en víctimas del que sabe un poquito más, sea un plomero, un electricista, un zapatero o un médico. Pero aún el peso de los seres humanos inconscientes, sean niños, jóvenes o viejos, es mayor que el de los pesos de los seres humanos conscientes. Por eso, aún elegimos en países estúpidos como Bolsonaro, un neurón tropical que puede incendiar la Amazonía, o como Trump, un neurón norteamericano que puede desencadenar todo tipo de guerras, desde guerras nucleares hasta guerras económicas o mediáticas, y destrozar las relaciones cordiales con sus vecinos como México y Sudamérica, o elegir presidentes como Lenin Moreno, que a pesar de ser un discapacitado y aparentemente poco inteligente, puede incendiar todo un proceso de construcción de la infraestructura y la organización del Estado, de la credibilidad y de todo un proceso de esperanzas, sembrando la duda, la culpa ajena para justificar su incapacidad física y mental y administrativa, y que ha hecho casi lo imposible, que es que no podamos reconocer entre nosotros mismos, entre los que están a nuestro alcance, en las proximidades, a los traidores, a los mentirosos, a los desleales, a los pícaros, a los malvados. E incluso nos han hecho dudar del vecino, del amigo, del familiar. Han destrozado la esperanza de su pueblo y nos pide resignación ante un destino fatal, de patio trasero, de deudor del FMI, de víctima de politiqueros, de juego de traidores mentirosos, de medios que han convertido a todo menos a la certeza en modus vivendi. Aún creemos que el mundo se cambia solo con la actitud. Los genios de las relaciones humanas nos hacen creer que el mundo está mal porque nosotros estamos mal o porque somos malos. Pero en realidad el mundo está mal
porque millones de seres humanos lo estamos destruyendo, porque millones de seres humanos votamos equivocadamente en las elecciones, porque millones de seres humanos, la mayoría todavía, elegimos equivocadamente más de lo que elegimos acertadamente, porque aún no podemos ver en el tiempo el pasado ni el futuro, los posibles errores, y por ello y sobre ello decidir lo que estamos haciendo hoy. Es decir, aún no tenemos sabiduría. Es que, a diferencia del conocimiento que puede estar en cualquier ser humano e inclusive en las máquinas y las computadoras, como va, la sabiduría aún está en manos de pocos, que no pueden hacer nada contra aquellos que tienen el conocimiento, el poder y la riqueza para terminar con las esperanzas, ilusiones o con la vida en el planeta Tierra. Ya saben, mis queridos amigos, un abrazo.